Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. Soy una gota de lluvia en medio de un aguacero, soy un grano de arena en un hormiguero, soy una mezcla de hormonas, tejidos y huesos, un reguero de sueños, recuerdos sin miedo. ¿Cómo cambia la vida de una familia colombiana en una década? Desde el año 2010, la Universidad de los Andes, gracias a su iniciativa de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes, ELCA, hizo realidad un ambicioso proyecto que parecía imposible: seguir a 10.000 hogares del país por más de 10 años para tener una mirada que permitiera entender sus dinámicas sociales y también temas tan diversos como el desarrollo infantil, los cambios en el mercado laboral, las desigualdades de género y los desafíos en salud que enfrentan los habitantes de Colombia, entre otros. En el 2017, la ELCA se transforma y pasa de la Universidad de los Andes al DANE. Se unifica la ELCA con la Encuesta Longitudinal de Protección Social y nace la Encuesta Longitudinal de Colombia, ELCO. Este extenso proceso desarrollado entre los años 2010 y 2019 es recogido por el libro Una década de Colombia en movimiento, una mirada a los hogares a partir de la ELCO, compilado por Leopoldo Ferguson, Ana María Díaz y Juan Ernesto Sánchez y publicado por Ediciones Uniandes. En sus páginas recoge y analiza los hallazgos en estos 10 años de trabajo y seguimiento. Soy tan distinta como puedo y tan igual que te asusto. Somos lo mismo y sin embargo a veces no te gusta. En este episodio de Luminaria invité a Lina Castaño, quien fue directora de la ELCA entre los años 2016 y 2019 y actualmente es directora general de Fundación Ceiba, dedicada a la investigación en ciencia, tecnología, innovación, educación, fundada por la Universidad Nacional del Rosario, Javeriana, Los Andes y Universidad de Antioquia. Bienvenida, Lina, a Luminaria. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Es una maravilla hablar de la ELCA. Quisiera justamente que empezáramos por ahí, que le cuentes a nuestros oyentes qué es la ELCA, qué es una encuesta longitudinal y este paso que tuvo de la Universidad de los Andes al DANE. Bueno, lo primero es porque es longitudinal y eso es lo que la hace tan interesante. El país no había tenido, hasta que nació la ELCA, una encuesta que pudiera hacerle seguimiento a la misma persona en el tiempo. Normalmente nosotros tenemos encuestas que toman como fotografías. Entonces yo tomo la fotografía de qué está pasando en este momento en el mercado laboral. Luego vuelvo y tomo otra al año siguiente, pero no son las mismas personas. ¿Sí? Muestralmente representan el mismo grupo, pero no son el mismo individuo. Una encuesta longitudinal permite hacerle seguimiento al mismo grupo de individuos y eso tiene una ventaja fundamental para las investigaciones y es que permite mirar procesos de causalidad que a veces no son tan sencillos con otras encuestas, permite ver cómo la toma de decisiones que tiene una familia o un hogar puede influir en las decisiones futuras, permite ver si hay procesos que marcan la vida de las personas. Por eso, cuando hablábamos de la diferencia entre la ELCA y otras encuestas, decimos, unas son unas fotografías que uno va acumulando en el tiempo y esta, en cambio, es una película que cuenta una historia de 10.000 hogares colombianos. Y entonces, ¿cómo pasó esta herramienta de la Universidad de los Andes al DANE? Lo que sucede es que una encuesta longitudinal cada vez es más costosa, porque yo empiezo siguiendo 10.000 hogares en 80 municipios. Al siguiente año estaba siguiendo esos mismos hogares, las personas de seguimiento, no sé, en 180. Y luego estaba en 240.
porque como voy siguiendo a algunos individuos, tengo que ir a encontrarlos en donde estén. Y una cosa que tiene Colombia es la alta movilidad de la población. Entonces esto hace que cada vez fuera más costosa. Entonces estaba bien cuando estaba en sus inicios y que fuera pensada y concebida como otras encuestas del país desde la universidad, pero llega un punto donde esto tiene que ser un proceso de gobierno, del Estado. Entonces el Estado ha hecho un intento con la encuesta longitudinal de protección social, pero se había quedado solo con una medición. Entonces en ese momento la propuesta fue: no desperdiciemos recursos y utilicemos una sola herramienta que le permita al país tener ese seguimiento. Fue un proceso extenso, la verdad fue casi un año de trabajo con el DANE, desde reuniones para ponernos de acuerdo en el formulario, en las personas que vamos a seguir, en la muestra, etcétera, y pues pasando cosas que eran importantes para la universidad que se mantuvieran: la medición antropométrica, de desarrollo emocional, así como desarrollo cognitivo de las niñas, niños y jóvenes, el componente de política, pero también meter otros que le interesaban mucho al DANE, como el tema de empleo, mercado laboral, formación técnica y tecnológica, etcétera. Entonces, cuando uno hace ese proceso y llega a la ELCO lo que hace es coger el panel de la ELCA e incluir otros hogares que venían de la ELPS para que sea representativa a nivel nacional, que es lo que le interesa, digamos, al Estado o al gobierno, pero mantiene el panel de la ELCA, que era lo importante para que pudiéramos hacer este seguimiento. Este seguimiento es del 2019, el que hace la ELCO. Yo siempre pensaba cuando llegó la pandemia lo maravillosa que puede ser esta herramienta, porque tenemos la medición exactamente antes de la pandemia y entiendo que el DANE hizo una medición el año pasado. Entonces, la valiosa que va a ser esa información de qué pasó con esos hogares que en el 2010 estaban en una situación y en el 2022, después de una pandemia, están en otra, es una información que yo creo que ningún país de América Latina va a tener y que nos va a permitir saber de verdad qué decisiones tomaron, qué situaciones hubo, y va a ser profundamente valioso no solo para la investigación, sino para las políticas públicas. Sí, definitivamente es una herramienta muy impresionante. Yo nunca había escuchado, como mencionas, que otro país estuviera haciendo en Latinoamérica este tipo de seguimiento. Me gustaría que nos remontáramos a los orígenes de esta encuesta, de la ELCA, cuando era ELCA, porque ese enfoque inicial también estaba muy centrado en este desarrollo de la primera infancia. Pero claro, en 10 años los niños se convierten en adolescentes, casi adultos algunos. Entonces, cuéntanos qué hallazgos encontraron, sobre todo para estos niños y niñas colombianos, qué oportunidades se fueron abriendo y cómo cambiaron sus vidas en estos 10 años. Uno de los premisas de la encuesta, como dices, fue la primera infancia, y por eso uno de los sujetos de seguimiento eran todos los niños que tuvieran menos de 10 años en el año 2010. Y para eso se les hizo unas pruebas que se llaman unas pruebas de aptitud verbal, que se llama el TBIP, unas pruebas socioemocionales y pues medidas antropométricas, peso y talla. Y en ese momento el país coincidencialmente comenzó a discutir sobre la primera infancia y se hizo la política de 0 a siempre. Entonces, parte de lo que permitió la encuesta fue evaluar si esta política había apoyado o no el cierre de brechas. Entonces, lo primero que encuentra la encuesta en los primeros años, 2010, 2013, 2016, es que efectivamente la política dirigida, organizada a la primera infancia logra cerrar las brechas en desarrollo cognitivo, dependiendo, digamos, del nivel de riqueza de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué es lo que muestra, digamos, en el 2019? El 2019 muestra que la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes de la encuesta entraron a la formación, sobre todo en educación básica y media, pero que en el tiempo no se lograron romper algunas cosas. Por ejemplo, los hombres siguen siendo los que más desertan. Normalmente, ¿en qué años son las deserciones? En quinto de primaria, en sexto y en séptimo. Eso no cambió. Entonces uno dice, bueno, ¿qué no hemos hecho en la política pública para que eso siga sucediendo? Adicionalmente, otra cosa que encuentran es que aquellos chicos que iniciaron con pruebas bajas de TBIP, o sea, desarrollo cognitivo, no logran resultados positivos 10 años después. Es decir, marca tanto lo que te pasa en esa edad que incluso 10 años después lo llevas contigo. Entonces, eso le muestra a uno la relevancia de invertir en esos primeros años, porque son procesos que te dejan marcado para siempre, o por lo menos eso parece mostrar los datos. En el capítulo anterior de Luminaria, la profesora Laura Porras nos contaba que en Colombia las mujeres se pensionan menos porque justamente sus trayectorias laborales son más inestables. No sé si en la encuesta en estos 10 años se ha visto, me imagino que sí, esta brecha de género en el tema laboral. ¿Qué hallazgos encontraron? Sí se encontraron información. Es importante aclarar que cuando pasó la ELCA a ser la ELCO se perdieron muchos hogares. Entonces, parte de los análisis tiene las limitaciones propias de la información, que cabe para estos hogares, pero no necesariamente implica que esto pase en todos los casos. Me parece importante hacer esa salvedad. Lo que encuentran en el caso del tema laboral, del mercado laboral, es una tendencia que todos hemos visto, y es que las mujeres suelen ser más educadas,
pero tienen menores tasas de empleabilidad. Y además, una cosa que empieza a ver uno en el comportamiento desde niños es que al principio entre mujeres y hombres las tareas del hogar están distribuidas de manera similar, pero a medida que van creciendo, las mujeres se empiezan a dedicar más a las tareas del hogar y los chicos salen del colegio y empiezan en el mercado laboral. Entonces esto genera una brecha desde entrada donde las mujeres están como encasilladas en el mundo del cuidado, en la economía del cuidado, y eso hace que a futuro tengan menos probabilidad de un empleo formal, de que efectivamente se empleen y luego pues en un futuro puedan tener una pensión. Lo que sí muestra es que a mayor nivel educativo de las mujeres, menor es la brecha. Entonces ahí de nuevo la ficha vuelve a ser la educación. Sí, la importancia del estudio. Y creo que ahí también, además de esta brecha de género, también hay otra brecha que es la que se genera entre las personas que viven en ciudades y las personas que viven en zonas rurales. Entonces, ¿qué encontraron de estas diferencias pensando en Colombia, que es un país que también tiene tanta población rural? Entonces también se encuentra que es más probable que las mujeres se dediquen a temas de cuidado del hogar, las niñas, niños y adolescentes en zonas rurales, y además las oportunidades de empleo son distintas. Entonces, mientras en un lugar las oportunidades de empleo tienen que ver con los trabajos agrícolas y agropecuarios en los cuales suelen utilizar mucho los niños y adolescentes y por eso salen, las mujeres quedan más encasilladas en el tema del trabajo en el hogar. Entonces eso lo que muestra es no solo las brechas que ya conocemos de empleabilidad entre la zona urbana y la zona rural, sobre todo de la formalidad, porque el asunto no es que uno no tenga trabajo, uno sí tiene trabajo, pero no es trabajo formal, que es el que te garantiza la seguridad social, te garantiza una posibilidad de una pensión, que si necesitas vacaciones las puedas tomar, etc. Entonces, esta brecha es más amplia entre zonas urbanas y rurales y entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas es más evidente. ¿Quién eres tú para decirme cómo me he de vestir? Si hasta la belleza no le importan de otro país. Tú no tienes que quererme, yo ya me quiero a mí. Me quieren mis amigas que cuidan de mí. Soy valiente, si así quiero, pero me quiebro también. Porque se vale romperse y se vale caer. Soy valiente y soy libre, soy de carne y hueso. Yo puedo ser tu aliada, alivianar tu peso. Y justamente en esta dualidad entre la ciudad y la zona rural, Colombia es un país en el que hay mucha migración interna, ya sea, como mencionan en el libro, por estrategia, es decir, buscando oportunidades de estudio o de trabajo, pero también está este desplazamiento forzado, ya sea por la violencia o por desastres climáticos. ¿Cómo se movilizaron por Colombia o tal vez fuera de ella estas 10.000 familias del estudio? Lo que muestra es lo que contaba de la expansión de cómo uno sigue un grupo de individuos, cómo empieza en 80 municipios y termina en 270. Lo que mostró la del 2019, que fue la que hizo el DANE, es que se redujeron el número de municipios CELCA, pero también tiene que ver con las dificultades de encontrar estos hogares. Y eso genera dos sesgos en la información. ¿Cuáles son los hogares más difíciles de encontrar? Son los hogares que más se mueven, son los hogares más vulnerables. Entonces cada vez la muestra comienza a dejar es aquel grupo que tiene mayores vulnerabilidades, que se mueve menos, y eso genera un sesgo en la información, que el libro hace detalles sobre eso. Entonces es importante hacer esa aclaración. Entonces cuando uno hace una encuesta longitudinal, uno de los riesgos es que uno pierde los hogares, no los consigue. ¿Y no los consigue por qué? Pues porque los hogares más vulnerables son los que más se mueven. Entonces lo que muestra el capítulo que mira el análisis de migración intenta hacer una diferenciación entre cuando uno migra como una oportunidad, que es este deseo de conseguir un mejor empleo, una mejor oportunidad laboral, y aquellos que están asociados a razones externas que tienen que ver o con un desastre natural o en el caso colombiano también con el conflicto armado. Y lo que ellos dicen es que eso es un continuo entre los dos y que uno no puede diferenciar tan fácilmente desplazamiento por oportunidad del desplazamiento, digamos, por un factor externo. Puede ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces yo tengo un desastre natural cerca, la ola invernal, por ejemplo, y yo me desplazo para una mejor oportunidad, pero fue también causado. Y una cosa que encuentran es que en el periodo entre el 2016 y el 2019 los hogares rurales se movieron más que en periodos anteriores. Eso me pareció increíble, o sea que del 2016 al 2019, recuerden que ahí se firmó el proceso de paz, uno hubiera esperado como uno, ellos encuentran una mayor movilidad de los hogares rurales, y lo otro que encuentran es que los hogares urbanos, cuando les pasa un choque, es decir, cuando les pasa una situación adversa, los hogares rurales es más sostenible en el tiempo, es decir, son menos resilientes al golpe que los hogares urbanos, porque los hogares urbanos tienen mayores redes de protección, tienen ahorros, tienen otro tipo de mecanismos que no tienen los hogares rurales. Y por lo mismo que te digo, porque cada vez en la muestra van quedando los más vulnerables.
Otra de las cosas que me impactó mucho que aparece en el libro es esta muestra que da cuenta de cómo se alimentan las personas de los hogares encuestados. Más de la mitad de estas familias comían frutas y verduras solo un par de veces a la semana, que es mucho menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y en el periodo de año del 2016 al 2019, que fue justamente en el que tú fuiste directora, hubo un incremento del consumo de gaseosas y paquetes. Entonces, claro, que me llama la atención este tema de la alimentación, cómo está vinculado a la salud, que es una de las áreas por las que indaga la encuesta. Entonces, ¿qué nos podrías contar qué pasó con la salud de los colombianos en esa década? Bueno, lo que dicen los autores que escribieron el capítulo sobre salud, bueno, lo primero que dicen es que por lo menos se encuentran que no hay diferencia en el acceso a la salud cuando es necesaria, sin importar el nivel de riqueza o la zona en la que estés en el país. Distinto es si uno está afiliado al régimen subsidiado, que es el que subsidia al Estado, o al régimen contributivo, que es cuando eres empleado. Sobre la alimentación, lo que ellos muestran es, primero, desde siempre, desde el inicio, el consumo no es el óptimo de frutas y verduras de acuerdo a las mediciones de la OMS. Pero hay un incremento en el consumo de paquetes y uno diría, bueno, y ahora con todas estas nuevas políticas, ¿qué habrá pasado después? O si tiene que ver también con el crecimiento de las niñas, niños y adolescentes, que era más probable que consumieran cosas más saludables, más pequeños, a medida que van creciendo pueden tener acceso, digamos, a alimentos procesados, más procesados que no necesariamente son más saludables. Esas son parte de las preguntas que deja abierta la encuesta y que eso es lo maravilloso de este libro y de este instrumento, y es que permite hacer muchas preguntas para que varios investigadores puedan centrarse y poder avanzar más en esas grandes dudas que tenemos. Sí, eso es lo bueno de que esto vaya a continuar, que creo que es súper valioso mantenerlo, porque realmente da muchas luces de cosas que las políticas públicas pueden ayudar a mejorar en temas de salud, trabajo, etc. Una última pregunta para cerrar, y me interesaría que nos contaras esta evolución de la percepción de la política, cómo las personas se sienten identificadas con un lado o con el otro, que sé que también fue una de las cosas que abordó la encuesta. Bueno, en eso los autores lo que encontraron y que a mí me parece muy interesante, y uno ve, digamos, todos los enfoques que tiene la ELCA, y es que encuentran, y bueno, en esta medición de la ELCO, encuentran que las personas están más propensas a participar en política. Eso es algo positivo, significa que las nuevas generaciones tienen más interés en la política. Y lo segundo es que encuentran en el 2019, ¿no? Y quiero decir que las elecciones lo mostraron, se mueven más de la derecha hacia el centro. Veremos a ver qué dice la medición, la última. Pero esto muestra, primero, un mayor interés en la política, segundo, el uso de las redes sociales como un mecanismo, y el uso de la protesta social como un instrumento, o sea, como un instrumento de política que no se usaba antes. O sea, los jóvenes salieran a protestar, lo encuentran más ahora que lo que hacían al inicio de la encuesta, en el 2019, vuelvo y digo. Y creo que todos podemos pensar en el 2019 y podemos imaginarnos a ese joven más interesado en política que sale a protestar y que ya no es tan de derecha. Los resultados que vienen, digamos, eso lo dirá la próxima medición. Sí, quedamos ahí muy atentos a lo que diga la siguiente medición. Y bueno, creo que hay muchísimos otros temas que se abarcan en la encuesta y por supuesto en el libro. Entonces quisiera invitar a quienes nos están escuchando a leer Una década de Colombia en movimiento, y también a leer los otros libros que se han publicado en años anteriores sobre la ELCA. Están todos en acceso abierto, los encuentran en ediciones.uniandes.edu.co. Definitivamente hay mucho que entender ahí, invitar a personas que estén participando en políticas, trabajando en políticas públicas, a que se acerquen a este material que sin duda es tremendamente valioso. También quiero invitarlos a que encuentren nuestra Gaceta de Novedades Editoriales Luminaria en nuestros principales puntos de venta. Recuerden que es gratuita. Si quieren saber cuándo saldrá el próximo episodio de Luminaria, síganos en Facebook e Instagram como ediciones.uniandes o en X como ed_uniandes. Nos vemos en 15 días para cerrar ya con el último capítulo de esta 4ª temporada de Luminaria. Gracias, Lina, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Yo te abrazo y te propongo que empecemos de nuevo. Desde adentro me conecto con lo mucho que hay en ti. Desde adentro te presiento parecido a mí. Si tú quieres conectarte, yo estoy aquí. Somos dos seres pensantes con el mismo beat. Desde adentro me conecto con lo mucho que hay en ti. Desde adentro
contarte, yo estoy aquí. Somos dos seres pensantes con el mismo beat.